Esta semana se discute en la Cámara de Diputados el dictamen de una importantísima ley que ha sido demanda social desde hace por lo menos 5 décadas, la Ley General de Transparencia, que obliga no solo al gobierno federal, a las instituciones del Estado mexicano, sino también a los gobiernos estatales y municipales a transparentar los recursos públicos que reciben, así como, por ejemplo, adjudicaciones, licitaciones, contrataciones directas, las tendrán que publicar en sus páginas web. Dudo mucho que los partidos políticos le den la espalda a una ley que sin duda será de gran beneficio para México. La corrupción es un mal endémico en México. No hay cifras precisas, aunque sí cálculos del costo enorme que para este país tiene ese fenómeno. Hoy nos estamos dotando de 2 instrumentos para combatir el mal. Uno es la Ley General de Transparencia y el otro el Sistema Nacional de Corrupción. Un avance en las leyes sin duda, pero no basta. Necesitamos también buenos gobernantes y que la sociedad esté atenta y vigilante. Dice el mejor de los marxistas, Groucho, que la política es el arte de detectar problemas, ubicarlos y luego generar diagnósticos falsos para luego aplicar remedios inútiles y pasajeros. Esperemos que esto no sea el caso de la nueva ley de transparencia que debe caer en nombre del IFAI. Pero para cuando se aplique de a de veras, quizás nos tenga que meter un poco de anestesia para ayudarnos a soportar tanta transparencia, porque al fin de cuentas, como decían los viejos políticos, ¿en quién va a confiar más usted? ¿En este o en este? Esto es A Quemarropa y A Quemarropa empezamos. La Ley General de Transparencia, la minuta de esta ley, ha sido enviada por el Senado a la Cámara de Diputados y personalmente creo que es una ley que debe ser aprobada a la brevedad, Pancho Garfias, porque tiene, sin duda, abre situaciones inéditas como la transparencia y lo iremos viendo de sindicatos, fideicomisos, etcétera. Sí, definitivamente es un gran avance, como apunta hoy Amparo Casar, en el artículo que escribió sobre este tema. Fueron sensibles los los senadores a estos 10 puntos que les había planteado tanto organizaciones de la sociedad civil como el propio IFAI. Efectivamente, son sujetos ya de transparencia, sindicatos que no lo eran. Los partidos políticos tendrán que transparentar sus cuentas. Todos los niveles de gobierno que utilicen recursos públicos tienen que rendir cuentas. Hay por ahí 2 cositas que opacan un poco el tema. Una es esta autoexoneración por 5 meses o 4 meses que se hacen los legisladores para empezar a aplicar la ley de transparencia, pero hay esta propuesta de que se haga un método de reorganización administrativa de las 2 cámaras, esto es decir, poner en orden la casa y para después empezar, quién sabe cuánto. La famosa ley de transparencia tiene muchas partes, sí, efectivamente, que son un gran avance, pero todavía tiene por ahí 2, 3 puntos oscuros. Es cierto que se dan este margen, Pancho, es cierto, pero también es cierto que la sociedad ya no no hay justificación. No hay justificación, perdón, y van a tener que llegar a un plazo, perdón, ¿no? a que los legisladores se exoneren de lo que están imponiendo a otros poderes. Sin duda. Porque el judicial y el ejecutivo tendrán que aplicar esa ley apenas se promulgue. Así es, así que pues no tienen para dónde hacerse, que siempre hemos dicho. Yo siempre me he preguntado, Jairo, quisiera ver de verdad un día un recibo de lo que ganan los legisladores. Hijo, ¿Y para dónde se va esa lana? Fíjate que yo la verdad, no me gustaría verlo porque sería un terror, sería... Te ¿Te deprimirías? Te deprimes. Te daría envidia. No, te da envidia, te sale lo peor de uno, pues... Y además, digamos, esta cosa tan transparente, yo no por eso había tanta resistencia, porque vimos a lo largo de ese tiempo una resistencia, no, ¿cómo vamos a enseñar? Era increíble ver a diputados, a legisladores, a funcionarios, no, ¿cómo vamos a enseñar todos los chones? Pues
era terrible pensar que la gente, es como pensar que entonces pensaban que la gente era como menor de edad, seguir en esa onda, que no estaban preparados para saber la verdad, ¿no? Como película de los 40, ¿no? Entonces, esta parte es alentadora, pensar que va a haber esta apertura y que vamos a poder observar todo, aunque con terror, exactamente, vamos a ver con mucho, lo que vamos a ver a veces no nos va a gustar seguramente, pero qué bueno que lo podamos ver, como una autopsia, nadie quiere ver una autopsia, pero pues mejor saber qué está ocurriendo. Pero de ahí quedan todavía algunos puntos, ¿no? Esa parte que hay partes selladas, ¿no? Como esto. Si un tema es de seguridad nacional, no te van a mostrar espérame, nada. pero ahí sí hay un... Hay precisiones, ¿no? Espérame. Hay un tema ahí que se llama la prueba de daño. Es decir, ya no van a poder decir, es nada más... no se puede desclasificar simple y sencillamente porque produce daño a la seguridad social, porque produce daño a la economía, a la seguridad pública, X, ¿no? Pero de pronto puede pasar tienes que demostrar. Tienes que demostrar, eso se llama la prueba de daño, tienes que demostrar que realmente sí estás haciendo daño. Tienes razón en otro aspecto, tienes razón en el aspecto de que no basta la ley, se necesita un buen gobernante, porque siempre los funcionarios le van a encontrar el hoyo a la ley. Eso es cierto, pero además se supone que aun cuando fuera esa información reservada, suponiendo que presentes o demuestres, para no ponernos técnicos, que efectivamente es una información de seguridad nacional, también hay un plazo de dejarlo a 5 años reservado, como ocurre en Estados Unidos. 10. Como ocurre en Estados Unidos, son 5 y 10, pero bueno. Lo bajaron de 12, que es el promedio mundial, a 10. Ese es un gran logro que ellos también vendieron. Por ejemplo, a lo que se haya bajado, el tema es que hay un límite. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en la información que reservó, que se nos olvida y ya estamos cerquita de ese plazo, a 10 años Andrés Manuel López Obrador del segundo piso. ¿Por qué la reservas y cuál seguridad nacional? Y eso implica todos los usos, lo que gastes o inviertas recursos públicos. Vuelvo al punto, sí se ponen límites en esta ley a varias cosas que en el pasado no se ponían. Ahí te van los sindicatos. Pemex, por ejemplo, ¿te gustaría saber todo lo que pasa en Pemex? Te va a dar un ataque. Te va a dar un ataque de envidia y un ataque de rencor social. Creo que, no sé, la verdad... Pero está mal, o sea, yo no sé si está mal o está bien. Yo creo que está bien, pero también atengámonos a lo que podemos encontrar. Y como... ¿Cómo, Jairo? No, lo estás bromeando. Creo que es lo que... Además, los tiempos así lo señalan. Así Todo el mundo es esta lógica de la transparencia. Si no, te va a regañar Julian Assange, ¿no? Te van a los de Wikileaks, te van a regañar. Es esta tendencia y creo que está bien. Está bien. Pero a ver, por ejemplo, el tema de los sindicatos, Pancho, que es bien interesante. El de trabajadores de la educación, que es uno de los más grandes de América Latina, donde el Estado financia la educación, ahí por ejemplo. Evidentemente, pues sí hay un avance, porque finalmente toda esa opacidad que le permitió a todos estos líderes que viven como pachás, siendo líderes obreros, pues es imperdonable. Hay que también destacar que los funcionarios en esta ley, que es la Ley General de Transparencia, no están obligados a presentar su declaración patrimonial, que eso, el argumento que pone es que esa ley va a ir en otra ley, que es la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, que esa, vete a saber cuándo Pero es una contradicción, hay otras pequeñas trampas, ¿no? Esas pequeñas trampas. Exactamente, hay pequeñitas trampas ahí que las iremos descubriendo conforme a la aplicación. Pero sí hay que reconocer que hay avances y que poco a poquito iremos logrando o será cada vez más difícil. Antes era descaradamente decir vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. O el que no tranza no avanza. Y esto se va modificando poco a poco en la cultura mexicana. Claro, y además hay que considerar, estamos hablando de sindicatos, de partidos políticos, de legisladores que les guste o no le van a tener que entrar en algún momento. No pueden eludir, tú no puedes decir, no lo pueden eludir, le van a tener que entrar. Pero algo bien importante, estamos hablando de gobierno federal y pues, por obvias razones uno piensa... No, los 3 niveles de gobierno. A eso voy. ¿Qué pasa con los gobiernos municipales? ¿Qué pasa con los gobiernos estatales? Porque lo mismo ocurre en todos los niveles. O sea, creo que en lugares, en esa parte, en los municipios y
es donde también ocurre una de las grandes atracos, ¿no? Los grandes Y en abusos. los gobernadores. Ahí claro, pero digamos, en el municipio que es, digamos, la base del sistema, Correcto. es donde donde hay más agujeros y más impunidad y más, ¿cómo se llama? Manga ancha para estos gastos descarados, terribles. Mira, los ejemplos son interminables, ¿no? Eso que tú dices, una de las mayores resistencias pues venían de los gobernadores. Sí, claro. ¿Por qué? Porque había uno de los puntos que estaban encorchetados que no permitían caminar esta ley es precisamente que los gobernadores se oponían a que la Auditoría Superior de la Federación metiera Lo las manos checara. o pudiera auditar los recursos públicos utilizados por los gobiernos estatales. Antes, tú sabes, cada estado tenía su Sí, propia cada quien su Y haces lo que auditoría quieres. y el gobernador Tú te nombraba al auditas. auditor, No. o se autoauditaba. Eso está padre. Hoy esto va a cambiar. Hoy por hoy todo lo que es el IFAI está subutilizado. Solo especialistas, periodistas, Sí, investigadores. lo utilizan. Ya mostró su gran potencial, por ejemplo, con el tema de, por ejemplo, Causa Común, Mexicanos Primero, que tiene datos Encuentran datos. Sí. muy precisos sobre cómo está el tema de los comisionados, cómo está el tema del reparto de recursos. En fin, todo eso ayuda. El ciudadano tiene que aprender a utilizar esos instrumentos para también participar en la lucha contra la corrupción, que es uno de los peores. ¿Cuánto Claro, cuesta es que es de dos. Las toallas en los pinos. El ¿cuánto cuesta? Toallagate, aquel, o sea, Que fue el primer ejercicio es del IFAI, de fue el primer transparencia. ejercicio de transparencia, La curiosamente. página de transparencia de presidencia. Que era un lo poco reveló. rudimentario, Pero ocurrió, es que ahí Sí. están las pruebas al final del día, no puedes negar la información. Por cierto, en esta ley se plantea pues más facultades, dientes al IFAI, que siempre el IFAI se queja de, pues sí, no tengo cómo. ¿Cómo obligo a otra instancia gubernamental a soltar la información? Que no podía más que, pues seas malo, pues floja ahí tantito. No puedo. No, bueno, pues ni modo. Eso creo que es importante, que esta transparencia no solamente esté en los dichos, sino que también las instancias puedan ahí ejercer presión importante. Pero impugnar acuérdate cosas, que en ¿no? el Senado está también el Sistema Nacional Anticorrupción, que a mi juicio tienen que aprobarse simultáneamente, Claro, está porque van vinculado. una concatenada con la otra. Es decir, las dos tendrían que ser aprobadas y que diputados y senadores terminen con esa absurda rivalidad y que se pongan a trabajar por una vez Sí, pues, en favor del país. pues, pasaba- Comentario final, Sí, Jairo. yo creo que esta idea es súper interesante y que eso se vaya abriendo, que la opacidad vaya acabando para que podamos saber cosas, aunque necesitamos anestesia de pronto para comprenderlo todo. Por más que le busque uno que sí tiene sus Sí, recovecos tiene la sus ley, onditas. la verdad es que es Y a aplaudible. ver cómo desde le dan todos la los vuelta, puntos son de muy vista. ingeniosos. Sí, pues, pero gracias, Pancho. Sí, a manera de conclusión, yo diría, un punto que nos faltó mencionar es que queda plasmado en la ley: las violaciones a los derechos humanos no se pueden reservar. No hay manera de reservar sí, una sí, información de esta. Es otro de los avances. En lugar de conclusión, agrego esta información. Muchas gracias, Jairo, y gracias, Pancho.